Jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora una aula complementar que va a tratar sobre el método de la energía. Este método de la energía es basado en lo que se llaman técnicas multiplicativas y son bastantes elementales en cierta forma, sin embargo de mucha importancia porque más o menos el mismo esquema será aplicado posteriormente en la teoría de semigrupos, o sea, cuando trabajemos con el operador resolvente. Vamos a ver entonces el método de energía, la ecuación de ondas, vamos a deducir cuál es el modelo de ecuación de ondas y qué este modelo significa. También modelaremos el caso de una disipación friccional y cómo es que ésta amortece las ondas. Finalmente, probaremos que la ecuación de ondas amortecidas, esto es, con disipación friccional, decae exponencialmente para cero. Muy bien, nuestro punto de partida entonces es el método de la energía. Es basado en la desigualdad y técnicas multiplicativas, ¿no? Debemos de tener bien definida la energía dentro del sistema, la energía E. En este caso vamos a ver ejemplos de la energía potencial elástica sumada con la energía cinética de las vibraciones. Tenemos una ecuación que define el movimiento. Claro, solamente podemos hablar de energía cinética cuando nuestro modelo se refiere a movimientos. Entonces tenemos que tener una ecuación de evolución del tipo general UT menos ADU igual a cero. Finalmente, el método de la energía lleva este nombre porque debemos de encontrar un funcional L verificando estas dos hipótesis. O sea, que L sea equivalente a la energía y que al mismo tiempo la derivada de L sumado con gamma veces gamma, un número positivo, L de t sea negativo. Este funcional es conocido con el nombre de funcional de Lyapunov. Muy bien, la desigualdad de la energía que vamos a tratar aquí está resumida en el siguiente teorema. Vamos a tomar C0, C1 y gamma números positivos y denotemos por L y E funcionales que verifican esas hipótesis que ya habíamos visto al comienzo, que la energía C0 veces la energía en T es menor o igual que el funcional L de T que está dominado por la energía. Y finalmente que la derivada de este funcional L sumada con gamma veces el propio funcional L es menor o igual a cero. Si esto sucede, entonces la energía va a decaer exponencialmente de acuerdo a esa ley que vemos ahí. Recordemos que este es un resultado extremadamente importante porque dentro de las matemáticas no existe ninguna función que crezca o decrezca más rápidamente que un exponencial, a no ser que sea otro exponencial. Y observe que aquí está diciendo de que la energía total asociada a este problema va a decaer exponencialmente, cosa que es una excelente tasa de decaimiento. Muy bien, vamos a demostrar esta desigualdad y para esto vamos a multiplicar la desigualdad anterior por E gamma t. Así tenemos E gamma t multiplicado por la derivada sumado con gamma et multiplicado por L de t es negativo. Fíjense, esto nos va a implicar de que observen que esto se trata justamente de la derivada de un producto. O sea, lo que hemos hecho es nada más ni nada menos que multiplicar por el factor integrante y hemos construido la derivada de un producto en el primer miembro. Integramos entonces sobre el intervalo 0t y obtenemos esta desigualdad, que gamma en t en L menos E gamma en 0, que da 1, menos L de 0 es menor o igual a 0. De donde encontramos entonces de que se verifica que L de t es menor o igual que menos gamma t L de 0. O sea, que
la función L está yendo para cero exponencialmente. Vamos entonces a usar las desigualdades de la energía con el L. Entonces, sabemos de que L es equivalente a la energía, lo que quiere decir que está mayorado y limitado superiormente por E de T. Encontramos entonces, usando esto y en la primera ecuación, de que C0, la energía es menor o igual que a L de T. Ahí esto, lo que ya habíamos demostrado anteriormente, decae exponencialmente, pero ahora L de cero, volviendo a la equivalencia entre L y la energía, está dominada por la energía, ¿no? Por esa ecuación ahí, a través de este funcional, o sea, C1 de cero. Muy bien, de donde juntamos los extremos, entonces pasamos a dividir todo por C0 y nos encontramos de que la energía es menor o igual a ese cociente de C1 sobre C0, la energía inicial exponencial de menos gamma d. Y esto es lo que muestra el teorema que acabamos de enunciar. Muy bien, vamos a ver ahora el modelo de vibración de ondas. Vamos a discutir un poco la parte física y qué esta ecuación está representando dentro del modelamiento de vibraciones. Fíjense, en primer lugar, nosotros podemos imaginarnos que esa línea amarilla es una cuerda que está oscilando, una cuerda, por ejemplo, una cuerda de guitarra, y que para que ella esté bien determinada necesitamos prescribir cuál sería la posición inicial de la cuerda y con qué velocidad inicial ella inicia su movimiento. La función u de xt es la función que nos va a dar la posición del punto x de la cuerda en cada instante de tiempo. O sea, nosotros lo que vamos a hacer ahora es encontrar esa función u que nos define cómo es que se están comportando las vibraciones de la cuerda. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer es un análisis de cuerpo libre de esta cosa. Y vamos a trabajar con la cuerda, con un pedazo de la cuerda que está dividido entre esas dos componentes, ¿correcto? Aquí es importante resaltar de que si esa parte más oscura está representando una parte de la cuerda, entonces la recta tangente a esa curva va a ser igual, ¿no? A la derivada de la función x. Muy bien, vamos a ver ahora la ecuación de ondas, entonces vamos a hacer un análisis. Y nuestra hipótesis es de que la componente horizontal de la cuerda va a ser la componente de la tensión, la componente horizontal de la tensión de la cuerda va a ser constante. ¿Correcto? Esta hipótesis es razonable si nosotros asumimos de que las oscilaciones son pequeñas. Entonces, asumimos que la componente horizontal es constante y modelaremos apenas las oscilaciones transversales, o sea, las vibraciones transversales. Para esto vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Entonces, si nosotros observamos la sumatoria de las fuerzas transversales, o sea, las fuerzas verticales, observamos lo siguiente, de que por la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración, o sea, la masa en este caso es ρ en el delta de x, que sería esta parte, entonces eso me da la masa de la longitud delta de x multiplicado por la segunda derivada de t, o sea, por la aceleración. Masa por la aceleración va a ser igual. Ahí sumamos las componentes verticales, que sería menos t seno de teta, que sería la componente vertical de la primera parte, y la otra componente sería t seno de teta más delta de teta. Y a eso le vamos a acrecentar una posible fuente externa, una fuerza externa distribuida a lo largo del segmento delta de x. Entonces, la resultante de esta fuerza sería el producto de F por el delta de x. Muy bien, entonces para delta y delta teta pequeños tenemos
que, fíjense bien, al momento de tomar este segundo miembro en la segunda parte, esta componente del segundo miembro, tomamos como factor común t y nos sale esta diferencia de senos. Ahora, cuando teta y delta de teta son pequeños, entonces esto se puede visualizar claramente haciendo el desarrollo del seno de la suma, que esto es aproximadamente igual a el seno de delta teta, que cuando delta teta es pequeño se aproxima a delta teta. Entonces tenemos de que esta diferencia se puede aproximar por el producto de la tensión con el incremento del ángulo que sufre la cuerda. Por tanto, nosotros tenemos de que, según la ley de Newton, la masa por la aceleración va a ser igual a T multiplicado por el incremento del ángulo, teta, más la fuerza distribuida por delta de teta. Muy bien. Ahora observemos claramente que si tomamos la recta tangente a la cuerda, la recta tangente va a ser exactamente la derivada de la U. U es la curva cuyo gráfico define la posición de la cuerda. Entonces, esas rectas tangentes corresponden a la derivada. En otras palabras, la tangente de teta es igual a la derivada de U con relación a X. Muy bien, notemos que el diferencial de teta va a ser igual al incremento de teta en este caso, y ahora vamos a multiplicar y dividir por delta de teta. Entonces, multiplicando y dividiendo por delta de teta y para delta de teta pequeño, esto se aproxima a la derivada parcial de teta con relación a x multiplicado por delta de x o el diferencial de x. Por otro lado, nosotros sabemos de que la tangente de teta, como acabamos de resaltar ahí, es igual a la derivada de u. O sea, el valor de la tangente es igual a la derivada de la curva en el punto que nosotros estamos tratando. Si nosotros ahora derivamos esta expresión, vamos a derivar con relación a x, la tangente igual a ux, entonces tenemos derivada de la tangente aplicando la regla de la cadena, es secante al cuadrado, multiplicado por la derivada de teta con relación a x, y esto debe de ser igual a la derivada del segundo miembro, por tanto igual a uxx. Ahora observe que para teta pequeño, la secante, que es 1 entre el coseno, está cerca de 0. Entonces la secante al cuadrado está próxima de 1, de donde obtenemos de que el incremento delta de teta sería igual a uxx multiplicado por el incremento en x. Y vamos a sustituir esto en la ecuación. En la ecuación entonces tendríamos de que se verifica de que ρ, o sea, la masa por la aceleración, 2 delta de x uxx, debe de ser igual a t veces uxx más la fuerza multiplicado por delta de x. Entonces dividimos todo por delta de x y obtenemos la ecuación de ondas que nosotros estábamos buscando. ¿Correcto? Entonces aquí, por ejemplo, ρ y t son funciones constantes, la estamos asumiendo constantes, y F es la fuerza, una fuerza externa. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el modelamiento friccional. Primero, recordemos que cuando no existen fuerzas externas que perturben las vibraciones, la ecuación va a estar dada simplemente por una ecuación del tipo UTT menos UXX igual a 0 con fuente externa nula. Y por tanto, si nosotros multiplicamos por UT esa ecuación, vamos a encontrar de que la derivada de la energía, o sea, un medio de la integral de 0 a t de UT al cuadrado más UX al cuadrado, es igual a 0. Y eso nos implica de que la energía va a ser constante, ¿correcto? Entonces, en todo momento la energía va a ser constante. Y esto significa que el sistema es conservativo y las vibraciones nunca se detienen.
Bueno, esto es una cosa un poco ficticia, porque nosotros sabemos de que todas las oscilaciones o las vibraciones de una cuerda siempre tienden a parar. Entonces, este modelo no es muy realístico y para hacerlo más realístico debemos introducir la fuerza de resistencia del aire. O sea, la fuerza de resistencia del aire es básicamente la fuerza de fricción que ofrece el medio ambiente ante el dislocamiento. Esta es una cosa que es muy fácil de verificar. Por ejemplo, si ustedes están dentro de un automóvil y retiran el brazo fuera de la ventana del automóvil, entonces ustedes perciben de que a medida de que el automóvil aumenta la velocidad, la resistencia del aire cada vez es más fuerte. Por tanto, existe la idea de que la resistencia del aire, o sea, la fuerza de fricción que ofrece el aire, el medio ambiente, es proporcional a la velocidad con que se disloca el cuerpo. Entonces, esta fuerza la podemos modelar como siendo proporcional a la velocidad que sería UT. El signo negativo de frente de AUT, el menos AUT, es debido a que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Entonces va al contrario de la velocidad. Y por tanto obtenemos entonces la ecuación de ondas acrecentándole el término F. Entonces sería UXX menos UTT más la fuerza externa que sería dada por la resistencia del aire, que es AUT, y esta sería nuestra ecuación de ondas amortecidas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar esta ecuación de ondas disipativas. Y aquí tenemos nuestro teorema. Entonces afirmamos que la ecuación de ondas con disipación friccional UTT menos UXX más AUT decae exponencialmente de la forma que está escrita. E de t menor o igual que una constante E de 0 exponencial de menos gamma a t. O sea, va para 0 exponencialmente. La ecuación con disipación friccional es definida por está dada por este problema con datos iniciales y todo variando en el intervalo 0L, satisfaciendo, y vamos a tomarle las condiciones de contorno de Dirichlet. Entonces, para poder encontrar la desigualdad de la energía, la primera cosa que hacemos es multiplicar la ecuación por UT y haciendo integración por partes, inmediatamente encontramos de que la derivada, mitad de la derivada de la integral de 0 a L de UT al cuadrado más UX al cuadrado es igual a menos a UXT. O sea, en este caso tomamos la energía E de t como siendo exactamente la mitad de esa integral. Observe que el primer término corresponde a la energía cinética y el segundo término corresponde a la energía potencial elástica. Por tanto, la energía total del sistema es la cinética más por la energía potencial elástica. Y entonces, de acuerdo a nuestros cálculos anteriores, la derivada de la energía es igual a esa expresión que habíamos calculado anteriormente y que nos da menos AUT elevado al cuadrado. Muy bien, para aplicar el lema, observen, para aplicar el lema anterior que nosotros habíamos hecho por las técnicas multiplicativas, el método de la energía, necesitamos introducir el término, nos falta introducir el término menos AUX al cuadrado, de tal manera de que en el segundo miembro tengamos una cosa que es proporcional a la energía. Entonces, el objetivo es llegar a una ecuación diferencial, a la desigualdad derivada de correlación al tiempo de L más gamma veces LT menor o igual a 0. Ese es nuestro objetivo y para esto de la desigualdad de la identidad anterior apenas nos está faltando el término correspondiente a la energía potencial elástica. Muy bien, para poder acrecentar este término, aumentar este término, vamos a multiplicar a la ecuación de ondas por U.
¿no? Entonces obtenemos el producto de estas dos cosas y ahí observamos que UTT con UT me da, o con U, perdón, me da exactamente la derivada de UT con U menos UT al cuadrado, o sea, la derivada de ese producto. Si ustedes desarrollan ese producto, sale exactamente la primera parte, pero aumentándole UT al cuadrado. Por ese motivo lo restamos para que la igualdad no se perturbe. Y en el segundo caso obtenemos A, un medio de A derivada de UX al cuadrado y nos queda UXX multiplicado por U en el segundo miembro. Integramos entonces la ecuación anterior y ahí vamos a obtener que la derivada, o sea, juntamos todo lo que es derivada para un lado y lo que no tienen derivadas lo pasamos para el segundo miembro. Entonces tenemos que la derivada de esa integral va a ser igual a la integral de ut al cuadrado menos la integral de 0 a L de ux al cuadrado. ¿Correcto? Y recordemos de que la derivada de la energía es menos a integral de 0 a L de ut al cuadrado. Entonces, con estas dos cosas, lo que podemos hacer es definir una tercera función que la vamos a llamar dl como siendo la suma de n veces la energía entre n es un número real, positivo, que lo vamos a tomar suficientemente grande. Y ahí le aumentamos los otros dos términos que son la integral de 0 a L de u ut más a sobre 2 ut al cuadrado. Fíjense que cuando derivamos este funcional L, lo que encontramos es, recordando la derivada de E es menos a integral de 0 a L de ut al cuadrado, entonces sumando estos dos términos, nos queda esas expresiones menos ux al cuadrado. Observe que de esta vez nosotros ya tenemos toda la energía del otro lado, o sea, tenemos la energía cinética y la energía potencial, ambas con signo negativo, cuando n es suficientemente grande. Entonces, fíjense, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la desigualdad de Poincaré. La desigualdad de Poincaré es una desigualdad que estima la función en términos de su derivada. Muy bien, y comenzamos entonces con esta integral. Utilizamos primero la desigualdad de Cauchy-Schwarz para llegar a esa expresión y la segunda parte simplemente la separamos de la integral. O sea, en la primera lo que hemos hecho es simplemente aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz al producto UUT. Muy bien, ahora en el último, en el tercer sumando, lo utilizamos usando la desigualdad de Poincaré, estimamos U en términos de su derivada. Y finalmente repetimos esto para el primer factor, estimamos U por la derivada y obtenemos esta cosa. Ahora observemos que tenemos el producto básicamente de la energía y esto nos da una constante veces la energía. Observe que cada uno de los factores que aparece allí es menor que la energía. Entonces, sustituyendo cada uno de esos factores, cada uno de esos sumandos por E, obtenemos ese resultado. De donde obtenemos entonces de que el valor absoluto de la energía va a ser dominada por E de t y eso nos implica de que la energía está mayorada por esa integral, o sea, menos la energía va a ser menor o igual que esa integral, que va a ser menor o igual que una constante veces la energía. O sea, lo que hemos desarrollado es el valor absoluto de esa función. ¿Cómo? Habíamos definido que L era igual a n veces la energía más esa integral, entonces si nosotros sumamos lo que está encima, vamos a encontrar sumamos aquí el término n veces et, vamos a encontrar de que sumando en la primera desigualdad, vamos a encontrar que n menos c veces la energía es menor o igual que L menor o igual que n más c multiplicado por la energía. Por otro lado, nosotros tenemos de que
la derivada de L con relación a T va a ser menor o igual que menos E de T, UT al cuadrado, menos la energía potencial elástica al cuadrado, y ambas, como vimos, se mayora por una constante veces la energía en T. Y esto va a ser menor utilizando la equivalencia anterior entre E y L a menos gamma dividido por N más C veces L. Y entonces aquí estamos en condiciones de aplicar el lema, y el lema nos dice de que la energía debe de decaer exponencialmente con esos términos. Muy bien, jóvenes, llegamos a la parte final. Vamos a hacer nuestro resumen y conclusiones de lo que hemos visto hoy día. Comenzamos con el método de la energía. O sea, el método de la energía básicamente consiste en técnicas multiplicativas, en donde multiplicando, por ejemplo, en este caso de la ecuación de ondas por UT, encontramos la energía total asociada al modelo, la energía cinética más la energía potencial elástica. Posteriormente vimos un procedimiento para deducir la ecuación de ondas para movimientos pequeños, ecuaciones de formaciones pequeñas. Vimos el modelamiento de la disipación friccional, o sea, que las fuerzas de fricción son proporcional a la velocidad con que se desplazan los móviles, ¿no? Y la ecuación de ondas amortecidas, o sea, vimos cómo es que este mecanismo disipativo interfiere en la ecuación de ondas. Y finalmente probamos para esta ecuación el decaimiento exponencial.